Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Todo Mujer. Ya en este viernes, como cada viernes, estamos transmitiendo desde la capital queretana y bueno, hoy nos encontramos con Ofelia Muñoz, que ella es investigadora del Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro y pues bueno, vamos a hablar sobre algunas cuestiones como es el ocio, como es la cultura de paz y solidaridad en este tiempo de pandemia. Entonces te doy la más cordial bienvenida, Ofelia. Pues hablemos sobre estas cuestiones que se han dado después de 100 días de estar encerrados, de estar en cuarentena, el ocio, la solidaridad, cómo volver a la normalidad, digamos, de alguna manera, porque todavía seguimos en semáforo naranja, pero cómo volver a la normalidad y sobre todo con estos temas, la ansiedad que pues bueno, fue muy fehaciente en esta pandemia. Así es, querida Elena, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amables radioescuchas, a quienes nos están viendo ahora mismo. Fíjate que esta situación que se deriva de la pandemia después de más de 100 días, como bien dices, ha traído con nosotros una situación si bien es lidiar con nosotros mismos se ha vuelto todo un escenario que trae consigo conflictos, miedos, ansiedades, tanto para quienes vivimos en compañía, ya sea acompañados de familiares o de roomies o cualquiera que sea la modalidad. Realmente se ha vuelto toda una proeza, ¿no? ¿Y por qué es una proeza? Porque hemos escuchado hablar en algunas ocasiones o casi siempre del ocio, de la ociosidad, pero desconocemos cuál es la diferencia entre el ocio y la ociosidad. Entonces aquí les quiero comentar que la diferencia entre el ocio recreativo y la ociosidad es, si bien parecería que es muy estrecha, llevado a cabo a la praxis, a la acción, es totalmente abismal. ¿Por qué? Porque la ociosidad es la dimensión nociva del ocio, es aquella que nos lleva a atentar con nuestra salud física principalmente, y es de la cual se derivan todas estas cuestiones de ludopatías, ¿no? Y si bien no nada más de ludopatías, este consumo de sustancias que nos pueden ser perjudiciales a nuestra propia salud. Entonces, ¿por qué hablar de ocio recreativo? Porque hablar del ocio recreativo se remonta desde la época de la cultura griega, de la cultura romana, en donde ellos, sobre todo los romanos, utilizaban estos tiempos de ocio recreativo para alimentar su alma, ¿no? Y era estos tiempos de la cultura animi, en donde la contemplación que ellos llevaban a cabo durante horas, sobre todo lo hacían en la mañana o ya en las tardes, ellos hacían estas meditaciones para que pudieran tener ciertos tipos de aprendizajes reflexivos a lo largo del día o después, antes o después de su acción diaria. Me hablabas, bueno, entonces aquí es para concentrarnos en la diferenciación del ocio recreativo. Bueno, eso es en épocas remotas, pero en la actualidad, ¿cómo hacer de nuestros tiempos de ocio recreativo en nuestras casas, o en nuestro entorno, en nuestro habitáculo? Pues creo que tenemos una herramienta que va de la mano de estos tiempos, que es ahora como migrantes o nativos digitales, tenemos una oferta muy amplia. Afortunadamente los artistas han mudado también a la vida digital y es lo que nos hace diario una consulta de una oferta cultural muy amplia que puede ser vista desde gente adulta, de adultos mayores, para públicos infantiles, para adolescentes. Es así que si nosotros hacemos caso de esta cartelera, podemos llevar a nuestros hijos o podemos llevar es más, en familia, porque poder disfrutar de estas actividades artísticas y culturales en familia, eso también nos da un sentido de bienestar y de convivencia.
Entonces aquí la invitación a utilizar estos tiempos de ocio recreativo en compañía, porque estar en compañía nos vuelve más humanos, nos dejamos esta parte individualista que no siempre es la que construye, ¿no? Sino que esta parte individualista en estos tiempos lo que construye más es justamente este aislamiento con el cual para nosotros es esta proeza que, como te mencionaba antes, ¿no? Es lo que se nos vuelve más complicado para nuestro diario cotidiano. Ofelia Muñoz, pues sobre todo, por ejemplo, también hablando de esta sociedad, la cuestión de la cultura de paz y solidaridad también en tiempos de pandemia, ¿en qué consiste para que la gente que nos está viendo a través de bitácoramultimedios.mx pues sepa? Porque hay trastornos que tenemos después en este encierro y pues bueno, esta cultura de paz y solidaridad, ¿cómo la defines? Sí, pues fíjate que como bien lo dices, Lina, la Organización Mundial de la Salud apenas hace unas 3 semanas publicó varias notas en donde decía que exactamente en este periodo, o bueno, ya cuando una vez se levante la pandemia a nivel mundial, que la población nos íbamos a ver afectados emocionalmente justo por esta catástrofe natural. Entonces, hablar de una cultura de paz la escuchamos regularmente en estos discursos institucionales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, pero pocas veces nos dicen qué es la cultura de paz, cómo hacer una cultura de paz. Entonces, justamente hoy la idea no se trata de conceptualizar qué es la cultura de paz, porque eso se puede ver desde los organismos internacionales, tanto de la ONU como la UNESCO, que lo definen de una manera muy clara, precisa. Lo que importa aquí es cómo hacer una cultura de paz. Hacer una cultura de paz comienza desde nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Que hay varios puntos importantes de los cuales quiero destacar 4, que actuar con cultura de paz desde casa, con nuestros semejantes o también con nuestros compañeros de trabajo, nos lleva precisamente a tiempos de solidaridades situacionales. ¿Y qué son las solidaridades situacionales? Estas son aquellas que se derivan de catástrofes naturales, como pueden ser incendios forestales, terremotos. Ahora mismo estamos viviendo esta pandemia. Y esto significa que nosotros como sociedad, como comunidad dentro de nuestro entorno, nos vemos afectados no solamente en una situación emocional, como ya lo habíamos planteado, sino que también nos vemos afectados en nuestras economías. Y creo que no nada más esto compete a las personas que trabajan en la industria formal, sino que también en el comercio informal todos nos hemos visto afectados. Para las personas que estamos en el ámbito de lo artístico y de lo cultural, bueno, pues no se diga, todavía no tenemos fecha para que esto se levante. Sin embargo, es importante en esta solidaridad, vivir en esta solidaridad situacional desde la reciprocidad. ¿Esto qué significa? Que nosotros podamos resignificar desde nuestra disciplina nuestros quehaceres y poder hacer trabajo colaborativo con otros pares. Si bien hay compañeros que son artistas teatrales, se puede hacer una conjunción con aquellos que son artistas visuales, con algún diseñador gráfico, con algún pintor, para que se puedan mudar a lo digital y desde lo digital puedan presentar sus obras de teatro. Entonces aquí se hace un trabajo colaborativo, se estrechan estos saberes y se visibiliza cada quien desde lo que mejor sabe hacer. Esto es, el colectivo teatral puede mostrar su puesta en escena y aquel artista visual desde un programa de mano digital también se da a conocer. Entonces, lejos de que veamos que son tiempos difíciles, yo los invito a revertir la mirada para que podamos volver también a ser seres creativos, seres con esta capacidad de resiliencia,
seres que sabemos que somos solidarios con aquellos que pueden ser nuestros pares o bien que no son nuestros pares, pero que hemos decidido hacer este tipo de acciones desde lo individual hacia nosotros y para los demás. Esto es darnos desde sí y desde nosotros mismos para los demás en un sentido de reciprocidad, y si bien no hay una reciprocidad, tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo este tipo de acciones solidarias desde nuestra necesidad del ser y del ser un bien común. Ofelia Muñoz, sobre la cuestión del espiral, ¿cómo lo maneja? Es muy fácil hablar de una espiral, o el caracol, el famoso caracol, pero ahorita, ¿cómo se aplica en la pandemia? Bien, sí. Bueno, para poner un poco en contexto al por favor. Previamente a esa entrevista, impartí una charla también en la modalidad virtual, justamente de cultura de paz y solidaridad. Después Lina publicó una nota en el Noticias Querétaro, y ahí es cuando platicábamos de esta espiral. Y esta espiral de posibilidades, hablar de cultura de paz, no nada más involucra a la cultura de paz como tal y a la solidaridad, sino que si nos remontamos también a esta espiral del caracol, ¿no? Desde tiempos remotos, desde los celtas, lo veían como un presagio, pero para esta buena, para el que nos fuera bien a todos, ¿no? Entonces yo comentaba esto a que viésemos esta pandemia justamente de la perspectiva, esta mirada de la espiral del caracol, a verlo como una espiral sin fin que está llena de posibilidades, pero que estas posibilidades van a ser creadas por nosotros mismos, ya sea desde lo individual para lo colectivo o desde lo colectivo hacia la comunidad, y que la espiral del caracol sea como ese entramado de posibilidades, cada uno como sujeto social está dispuesto a hacer por el bien común. Y entonces perder es la derecha, no nada más son de círculos, sino que una circundante de posibilidades en los que cada uno podamos abonar y ser partícipe de este trabajo colaborativo que hoy en día nos hace mucha falta. Y creo que también viendo la perspectiva emocional, hablando desde el humanismo, también nos faltan esos abrazos adaptados, un poco nuestra responsabilidad social, ¿no? Pero también esos abrazos, esos besos que nosotros somos capaces de demostrar, que bueno, se extraña, pero es parte de ser corresponsables socialmente. Pues así lo tenemos que hacer mientras las autoridades sanitarias dispongan lo contrario. Oye, las solidaridades de instituciones, que es lo que tú hablabas sobre acción social, ¿qué nos pudieras decir de eso? Justamente lo mencionaba tanto en la charla como en la que explicaste. Las solidaridades situacionales, esas se vienen, como lo mencionaba antes, desde una de las catástrofes naturales que se dan en Sahorre, o que se dan en Sahorre, o en los contextos determinados. Hablar de esta pandemia, ya lo mencionábamos, pues esto ha sido a nivel mundial, y creo que no hay algún punto de la Tierra que se haya escapado de ello. Entonces, ¿por qué las solidaridades se vuelven situacionales? Porque pueden ser, tanto son dinámicas y son móviles, pero eso no significa que puedan ser verdaderas, porque uno se envuelve en esta acción social determinada por esta problemática social que
que devino de esta pandemia, pero no significa que puedan ser siempre permanentes. Esto significa que pueden desvanecerse en cierto tiempo, pero es muy necesario que las acciones desde la solidaridad puedan ser visibles. Eso significa que tengan forma, que tengan una delimitación espacio-temporal, no nada más quede en la intención del ser y del hacer, sino que que tengan que estar en un espacio temporal y que por consecuencia tengan logre ciertas metas, ciertos objetivos en común y que puedan también visibilizarse y que haya por medio una sociedad desde el otro individuo que está haciendo o de la comunidad. Así que no debe ser forzosa, pero sí es necesaria para poder crear estos lazos, estos vínculos sociales, que bueno, como lo en estos tiempos se han visto fracturados. ¿Cómo regresar a una de 100 días y llegar a esto que nos estás diciendo? Salir, pues primero que nada, yo les recomendaría, no sé cuándo vamos a salir. La verdad es que yo creo que las áreas pues no tenemos idea de cuándo, pero sí, cómo ir saliendo desde la resiliencia es tener esta capacidad emocional, esta inteligencia emocional para poder ser asertivos en nuestras acciones, en nuestras respuestas, dejar que las cosas no permeen tan dentro de nosotros, sino que darles la cabida que nada más es necesaria, no darles o no darles mayor peso que tienen. Y hablarles de las artes y la cultura, pues es continuar en esta modalidad como migrantes digitales, porque aún no tenemos certeza de absolutamente nada. Es así que seamos seres resilientes, seamos seres pacientes, tengamos esta capacidad de escuchar, que es muy necesaria para estos tiempos. Estamos pagos, actuemos desde la autoridad, desde cómo me siento, desde los actos, para que el paso de poco en poco salgamos adelante y luego ya decía el poema que codo a codo somos mucho más. Sí, muchas gracias, Lina. Ofelia, ¿qué trastornos de esta pandemia? Pues porque no sé, trastornos físicos visibles, digo, sin ser psicóloga ni mucho menos, digo, algo visible, pues muchos han sufrido alopecia, algunos han sufrido de otros han tenido pues sería no estas condiciones, ¿no? Claro que no sería real, pero yo creo que lo que yo creo que el aprendizaje que nos da y que nos hace educación es a vivir desde una solidaridad y desde una empatía como seres humanos. Entonces yo creo que la invitación de mi parte es ser resilientes y actuar desde con humanismo, como somos desde un principio. Todos estos títulos no que yo así les digo, pero damos todos estos títulos académicos, pero somos seres humanos que estamos aquí para el ser con los demás y darnos a nosotros mismos con los demás. Sonia Muñoz, te agradezco mucho la entrevista para el programa Todo Mujer. Y pues bueno, tratemos de salir de esta pandemia, porque también algo que hablábamos y lo comentábamos es que nos deja mucha ansiedad, mucha inactividad después de estar encerrados 100 días en casa. Y pues a partir del pasado 17 de junio se reabrieron algunas actividades que se denominaron esenciales y pues echarle ganas después de esta pandemia. Pues trabajar mucho sobre todo emocionalmente para poder dar un transformismo en nuestra labor
profesional diario. Muchas gracias, Lina. Te agradezco mucho y pues bueno, aquí vamos a Ofelia Muñoz, que ella es investigadora del Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro, y pues bueno, seguimos hablando sobre pandemia porque bueno, si bien eso todavía sigue el semáforo naranja. Pues no, yo me despido diciendo que tengan una excelente fin de semana. Yo soy Lina Salinas, que el tiempo los deje donde tengan que estar.